José Tello es experto en derecho electoral y está con nosotros. ¿Cómo estás, José? Cuánto gusto verte después de tiempo. Buenas noches, Jaime. A ver, Somos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, hasta lo que se ha conocido, usan fondos públicos para sueldos y para consultorías, que Perú Libre pues, y Renovación Popular se han rasgado las vestiduras cuando escuchaban la palabra consultorías. Consultoría igual caviares. ¿Cómo es posible que esta gente haga consultorías, contrate consultorías? Pero finalmente el pez por la boca muere. Ahora, esto, ¿cómo se arregla? ¿Cómo se soluciona? ¿Es legal? ¿No es legal? La congresista Portalatino dice que no hay forma de que esto se prohíba porque no hay ley que lo impida. ¿Es así? A ver, lo que ocurre es que la norma sí lo permite. La cuestión es hasta qué punto la discrecionalidad de los partidos va de la mano con la legitimidad de lo que están haciendo. O sea, la ley permite, perdóname, que un líder de un partido reciba un diezmo. Más que un diezmo, que reciba un sueldo, podría recibir un sueldo como personal administrativo de un partido. No hay impedimento para eso. Como secretario general o presidente de un partido. Lo que ocurre es que para que más o menos se grafique rápidamente cómo funciona esto. Cuando hay una elección congresal, se da el 0.1% de una UIT por cada voto obtenido. Lo que hace la ley, o sea, prevé la ley es que el 40% de ese dinero se distribuye en parte equitativa entre todos los partidos políticos y el otro 60% se distribuya de manera proporcional a la votación que ha sacado cada partido. De ahí tienes que Perú Libre, de los 78 millones más o menos que se obtuvieron en estas últimas elecciones generales para financiamiento de partidos políticos, montos que se distribuye en 5 años, no se dan de golpe. Correcto. Perú Libre tenía casi 10.800.000 asignados y, por ejemplo, el Partido Morado tenía algo de 6.200.000, era el que menos tenía. Todo lo demás se maneja en una proporción por ahí que va entre estos dos montos. Ahora, ¿qué ocurre? De eso, hasta el 50% tú lo destinas a gastos administrativos, hasta, es decir, por debajo del 50%, y no menos del 50% para lo que es capacitación, que es donde se debería apuntar porque lo que se busca es que se formen a los cuadros, incluso también se permite, porque hubo una modificación de la ley de partidos. Perdóname, ¿dónde está la parte del sueldo? La parte del sueldo es la primera parte, la administrativa. En la parte administrativa, claro, se puede pagar personal y obviamente se puede considerar al presidente, al de partido, al secretario general del partido. Así no haga nada, digamos, o sea, se entiende que este gran líder está con sus libros, con su máquina, ¿no? Con sus apuntes, líneas abiertas con sus secretarios de base, etcétera, trabajando y bregando el partido. Se entiende a tiempo así. completo, se entiende, porque más o menos sabemos que quizá en la práctica eso no ocurra necesariamente así, ¿no? Así es verdad, porque ¿quién controla pues ahí a la cabeza del partido? Eso es lo complicado. Y aparte también estamos hablando de que se le da esto por un concepto que también se determina, porque por ejemplo, ¿por qué no podrían ser 8.000 soles y por qué son 12.500? Ahí también, por ejemplo, convendría estandarizar un escalafón de honorarios o de sueldos para las personas que tengan pues trabajos administrativos en el partido. Y eso el propio partido lo debería blanquear, digamos. El propio partido debería trabajarlo, o en todo caso la propia OMPE, porque es dinero público, debería también poner ciertos topes, que sería interesante porque, por ejemplo, para contratación del Estado existe un estudio de mercado, existe también topes que establece la normatividad sobre contrataciones, pero, por ejemplo, para estos casos también se podrían establecer topes, parámetros. ¿Por qué? Porque es dinero público que tiene que tener ciertos límites. Porque, por ejemplo, ahorita se gana 12.500 en Perú Libre, en el partido Somos Perú 15.000 y nadie impide que otro partido X coloque un sueldo de 20.000 soles. Entonces, al final tenemos nosotros que no hay una constante en esto. No hay Pero, ¿con qué regularidad los partidos tienen que informar a la OMPE? Esto definitivamente una vez al año. Ellos tienen la obligación de presentar el informe de sus financiamientos. Y eso también es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay una obligación de rendir cuenta de todo esto. Por eso es que esta información se termina sabiendo. Y por eso es que los partidos más bien deberían apelar a ser un poquito más claros y transparentes con estas cosas. Es que creo que ese es el problema. El problema es eso, pues claro. Porque se debería, en todo caso, transparentar bien todo este tema, de tal manera que la gente tenga mucha claridad de cómo se están empleando los recursos. Porque hay que tener en cuenta, hace un tiempo también hubo un problema parecido
justamente por el pago de maestría, de estudios, de posgrado. Habían cosas de ese tipo que se hicieron con algunos dirigentes partidarios, fue otra tienda política, ya no fue ni Renovación, ni Somos, ni tampoco Perú Libre, sino fue en ese momento Fuerza Popular. Entonces, ya este tema ya es recurrente. Lo que hay que hacer es ser más claros. Tú lo has dicho, es recurrente y nadie hace nada. Es que lo que ocurre es que nuevamente la norma está para que los partidos actúen de una manera razonable, o sea, y que se vea bien. Ellos tienen que ser muy cuidadosos. Me parece que con el nivel de legitimidad que tienen ahorita, todos los que están representados en el Congreso y que reciben este financiamiento, deberían apostar más al fortalecimiento de sus cuadros, a la capacitación, a darle duro a ese tema que tanto se requiere, porque hay candidatos, hay dirigentes que necesitan mejorar sus capacidades y no tener este tipo de gastos, por ejemplo, con algunos dirigentes que son las cabezas del partido, o si no también, por ejemplo, consultorías que pueden resultar bastante costosas cuando ese dinero se podría emplear en algo mucho más masivo con la militancia. Claro, pero, por ejemplo, la OMPE está anunciando a través de Piero Corvetto, su jefe, que se va a investigar a los partidos. Tiene que hacerlo. Pero si la ley, según nos explicas, no lo prohíbe, esto es que una declaración pública. Hace poco hubieron temas de neutralidad que involucraron a candidatos y no candidatos. Igual a todos se les abrió proceso. Claro, o sea, porque unos eran autoridades y otros eran solamente candidatos. Igual a todos se les abrió proceso. La autoridad electoral está obligada a ver, de que determine que hay una responsabilidad por un mal uso, eso es otra cosa. Pero en principio, de todas maneras, tiene que hacer una investigación porque esto ha sido un tema público y evidentemente jaló los reflectores y ellos tienen que hacer la investigación correspondiente. Esa información ellos ya la tenía. Simplemente tienen pues que ver las justificaciones que da el partido para los gastos que han efectuado, o los partidos, porque acá hablamos de varios partidos. Varios partidos, ciertamente, y esto, ¿cuánto tiempo debe durar? O sea, ¿cuánto tiempo se pasa la OMP investigando este supuesto mal uso de fondos? Que tú me dices que no es malo, que está... No es que no sea... A ver, lo que pasa es que está normado. Es legal, está normado. Ya. El tema está en la discrecionalidad del mal uso, y me parece que también la OMP debería tener mayor claridad, o por lo menos establecer parámetros para el uso de este dinero público. Eso me parece que es una responsabilidad directa del órgano electoral. Claro. Ellos deberían colocar parámetros. ¿Por qué? Porque de esa manera controla la discrecionalidad y no cada quien hace lo que quiera en lo que se refiere al uso de estos recursos, que finalmente son recursos de todos nosotros, y finalmente también va a exacerbar los ánimos de la población, porque la población se va a molestar con este tipo de situaciones. En la calle, cuando uno conversa con personas de a pie, simplemente se dan cuenta de que esto está mal, y por más que uno les trate de explicar de que el financiamiento público de los partidos en Perú, en cualquier lugar del mundo, es saludable, ellos no terminan de entender, porque si ven pues que hay planillas que consideran doradas respecto al resto de peruanos, yo creo que el asunto pues siempre pierde legitimidad, y ahí tenemos un problema. La institución es buena, ¿cómo la utilizan? Ahí está el problema, Jaime. La transparencia y sobre todo decir claramente en qué estoy gastando esto, en qué estoy gastando aquello, son fondos públicos, no es que ellos puedan tratar o destinar o festinar la plata. Por ejemplo, ahorita en campaña ellos pueden gastar en encuestadoras, está permitido. Podrían hacerlo. Pueden gastar en ¿cómo se llama?, en todas estas capacitaciones. O sea, ellos pueden utilizar los recursos adecuadamente, y me parece que por ese lado va el hecho de que si la autoridad electoral también pronto, esperemos, ya también se ponga un poco más a tono con poner ciertos topes, parámetros. El tema del estudio de mercado, por ejemplo, para hacer cotizaciones, pluralidad de postores, porque finalmente es dinero público. No tiene que ser una persona necesariamente direccionada para contratar, por ejemplo, un tema de coaching, un tema de una encuestadora. Se tiene que hacer un concurso, o sea, mínimamente 3 postores, como se hace en cualquier entidad pública, cuando se trata incluso de cuantías que no están dentro de los parámetros de la ley de contrataciones, que hecho sea de paso, pues hasta 8 ITs no es necesario hacer un proceso de contratación, pero hay límites. José Tello es experto en Derecho Electoral y ha estado con nosotros esta noche aclarándonos este asunto de los fondos públicos y los partidos políticos. Gracias, José, por haber venido. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Vamos a la pausa, ya lo anunciamos. Venimos con George Forsyth, quiere ser alcalde de Lima, va por Somos Perú. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Venimos.